Bueno, pues yo soy Cristina de Jóvenes IU y voy a moderar la última charla, donde las ponentes van a ser Ira y Aime. Eh, Ira se define como transfeminista, lo voy a leer, se define como transfeminista y comunista, orgullosa militante en la trinchera de la izquierda Brilli Virilli, coordinadora de la antología Las degeneradas trans acaban con la familia, por la editorial Imperdible, y en Qué lucha por nombre. las alianzas mutantes. Y Aime ha cursado el grado de filosofía en la Universidad de Barcelona y lleva publicando vídeos divulgativos sobre feminismos y filosofía desde 2016. Ha militado en la Organización Internacional Marxista No Mixta, Pan y Rosas, y ha dado ponencias para la Juventud Comunista de Cataluña y el PC. Primero creo que va a comenzar hablando Aime, tratando de esclarecer malentendidos acerca de Butler y Foucault, y el sentido original pragmático de performatividad. Y también pretende sentar algunas bases que permitan distinguir discursos LGTB antiesencialistas, constructivos y revolucionables versus narrativas cooptadas o funcionales por el neoliberalismo. Y en segundo lugar va a intervenir Ira, que va a hablar sobre la lucha trans y la tutela, sobre las narrativas del transfeminismo, del identitarismo como lógica del capitalismo y de la izquierda como sujeto político de una lucha trans y feminista. Mientras ellas vayan hablando, podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat, que la iremos recopilando, y al final, cuando ambas acaben, se las haremos. La parte de las preguntas, en el vídeo que se envía online a la gente que está inscrita en la escuela, va a estar incluido, pero cuando el vídeo se publique en nuestro canal de YouTube, cortaremos esa parte para que podamos debatir con tranquilidad, ¿vale? Y vamos a pasar también el formulario de seguimiento, que no es un examen, y ya es que simplemente para tener en cuenta la asistencia Sí, es y un poco examen. no es el objetivo. Hay un par de preguntas y ya está. Un poquito examen sí que es. ¿Vale? Y nada, poco más. Así que cuando quiera, Aime. Bueno, yo voy a dedicar mi sección a intentar sentar las bases más teóricas, más filosóficas y establecer las distinciones terminológicas y conceptuales necesarias para poder evitar el mayor número de malentendidos posibles, y luego le pasaré el relevo a Ira para que ella ya pueda ahondar un poco más en textos de autoras transfeministas que yo voy a citar, voy a mencionar y voy a parafrasear un poco por encima, pero ella profundizará un poco más. También hablará de políticas trans en el Estado español. Yo, por mi parte, simplemente voy a tratar de explicar y desgranar algunos de los principales discursos enfrentados, y sobre todo, bueno, con lo que respecta a la concepción y conceptualización del género, ¿no? Y por lo tanto también de la categoría de lo trans, pero no quiero centrarme únicamente en lo trans, sino en la propia identidad, ¿no? Y en el propio género. Y bueno, mi idea es, en la línea de lo que hice en las primeras secciones del vídeo que saqué hace un año ya sobre transfeminismos, es visibilizar un poco las formas en que se han malinterpretado y se han confundido y se han enredado en las redes sociales, pero también entre la opinión pública, ¿no? Al final, teorías, marcos teóricos totalmente distintos entre sí, ¿no? Hasta el punto de encontrarnos con que prácticamente todas las críticas vertidas contra la temida, enigmática y nebulosa, ¿no? E indefinida teoría queer, en realidad están problematizando, algunas veces de forma más legítima que otras, discursos medicalistas, transmedicalistas, pero no reivindicados históricamente por el propio colectivo trans, ¿no? Neurosexistas, esencialistas del género, ¿no? Posiciones que cuando analizas la obra de Butler ves que están en las antípodas de Butler, ¿no? Y en la dirección contraria también pasa algo similar. Textos de teóricas transmarxistas como Alison Escalante o como Ira, que son de todo menos defensoras de una agenda transexcluyente, ¿no? Han llegado a ser leídos en algunos espacios pues como una invalidación de las identidades trans, simplemente porque intentan pensar todas las identidades, no solo las identidades trans, sino todas las formas en que todos nos relacionamos con el género desde un lugar menos naturalizador y menos identitario. Entonces, y eso, piensan las etiquetas identitarias más como herramientas que pueden ser más o menos útiles, ¿no? No como esencias que se posean o como compartimentos estancos y perfectamente bien delimitados, ¿no? Piensan más en clave de espectro.
otros. Y bueno, es preciso recordar también, como he dicho antes, que algunos discursos y algunas narrativas que a día de hoy en muchos debates se presentan desde ambos lados, tanto para defender como para atacar, como narrativas trans, en realidad han sido históricamente promovidas y defendidas por la medicina, por la endocrinología, ¿no? Y no nacieron como un relato propio de las personas trans o de los activismos trans, a pesar de que se hayan podido asimilar, igual que hemos asimilado desde el feminismo muchas narrativas liberales, ¿no? Y pueden decirme en algún punto, bueno, Aime, es que tú aquí estás hablando ¿no? de genealogías, de tradiciones de pensamiento y de distinciones que son muy académicas, ¿no? Es decir, es posible que todas estas ideas y planteamientos sí nacieran en esos espacios con unos determinados objetivos, pero esto no tiene por qué corresponderse con lo que nos encontramos hoy en las redes, ¿no? Soy consciente de que los discursos con los que nos encontramos en las redes no siempre se corresponden con quizás las ideas de las primeras teóricas transfeministas o de las más contemporáneas, pero creo que se pueden comprender mucho mejor algunos debates y algunos conflictos a la luz de este recorrido genealógico, ¿no? o de estas distinciones. Es decir, el problema es que muchas veces si no se tiene ese contexto es muy difícil quizás diferenciar corrientes distintas con sus respectivos matices, ¿no? Es difícil para mucha gente que no está muy puesta en esto diferenciar los discursos transmedicalistas de los discursos trans-friendly pero liberales, ¿no? Cooptados por el capitalismo versus los discursos genuinamente queer, genuinamente antiesencialistas y antiidentitarios, ¿no? Cuando se analiza todo con brocha gorda, muchas veces se renuncia a una comprensión y a una conceptualización y por lo tanto a una politización adecuada, ¿no? Y se acaba metiendo todo en el mismo saco y se acaba pensando pues en este caso en las personas trans como si fueran una masa homogénea y como si su expresión o su identidad implicara una adherencia a un determinado discurso o a una determinada teoría, cuando no. Puede haber muchísimos debates internos, ¿no? Y muchísimas formas diferentes de pensar el género. Entonces, esto lo que hace es generar una mayor confusión y una mayor desinformación. Por eso creo que sí que es importante retrotraernos a esas primeras teóricas para ver en qué sentido han ido evolucionando las cosas, ¿no? Pero bueno, también voy a intentar aclarar algunas, como decía al principio. ¿Se me ha perdido? ¿Me estáis oyendo? Yo sí. Es que... Yo sí. ¿Está todo el mundo oyéndome o me perdí? Sí, ¿verdad? Sí, se te oye bien. Vale. Y si se de esto un poco, si se congela un poco no pasa nada si se oye bien. ¿Sabes? Lo que me importa es el micrófono. Bueno, y como ha dicho antes mi compañera, pues voy a intentar en mi primera sección aclarar algunas confusiones bastante extendidas acerca de la identidad en los postestructuralistas y luego me explayaré un poco sobre la noción de performatividad en Butler, porque creo que puede ayudar también a entender mejor la siguiente sección y a que la siguiente sección quizás se preste menos a malas interpretaciones. Porque en la siguiente sección lo que voy a tratar de hacer es resumir brevemente, sin hacer caricaturas, pues las principales posiciones, por un lado, del transmedicalismo y el neurosexismo, contraponiéndolas a lo que sería la teoría queer. Luego, no sé si me dará tiempo, pero me gustaría quizás hablar de lo que Ira ha denominado algunas veces como liberalismo o identitarismo trans, hablando de cómo el neoliberalismo también ha cooptado estos discursos y también, por supuesto, hablar de feminismos transexcluyentes como los de Jeffries o los de Raymond, ¿no? Y bueno, es que está aquí. No, está aquí. Que se quiere comer en este. Vale. A ver, algo que suelen tener en común los autores queer es el haber sido muy influenciados por autores postestructuralistas, sobre todo Derrida y Foucault, estructuralistas como Lacan, que era también psicoanalista, pragmáticos como Austin y Serre, y por ello generalmente suelen analizar el género y la sexualidad desde un cierto constructivismo social, ¿no? Es decir, poniendo en cuestión o problematizando al sujeto tal y como se había entendido en la filosofía moderna, explorando un poco los mecanismos y las relaciones históricas que han mediado en la creación de ciertas identidades, de ciertas categorías
de ciertas subjetividades, ¿no? Incluso las que más hemos naturalizado y damos como obvias o ya dadas, ¿no? Como cuerdo, loco, gay, hetero, masculino, femenino. Entonces, también decir eso, que la tradición teórica transfeminista, Sandy Stone, Susan Stryker, Leslie Feinberg, nació en los años 90, precisamente influida por el postestructuralismo y en oposición a la narrativa transexual, y de ahí que el manifiesto de Sandy Stone se titule Manifiesto Post-Transexual, es decir, contraponiéndose a los enfoques transmedicalistas, a los enfoques esencialistas del género, a la narrativa del cuerpo equivocado y de los cerebros rosas y azules, ¿no? Y eso, me parece interesante rescatar una cita de Foucault sobre los peligros que entraña aferrarse en exceso a una determinada categoría identitaria, ¿no? Como gay, por ejemplo, él estaba hablando en este caso de la etiqueta gay, como si fuera un fin en sí mismo, como si fuera necesario delimitarlo a la perfección, fiscalizar vidas y sexualidades ajenas o monitorizar las propias, ¿no? Para poder sopesar quién debe ser incluido, quién debe ser excluido, ¿no? Hasta el punto de encontrarnos con que una identidad que originalmente había sido disidente en los márgenes se estaba convirtiendo o puede convertirse también en un mecanismo regulador y homogeneizador y naturalizador, ¿no? Y la cita dice: si la identidad se convierte en el problema de la existencia sexual, si la gente piensa que tiene que descubrir su propia identidad y que su propia identidad tiene que convertirse en la ley, el principio, el código de su existencia, si la pregunta perenne que hacen es ¿se ajusta esto a mi identidad?, entonces, creo, volverán a una especie de ética muy cercana a la vieja virilidad heterosexual. La traducción es propia, luego os paso la referencia, pero eso, creo que era una entrevista, era una respuesta a una entrevista, con lo cual eran términos bastante llanos, no era especialmente críptico ni nada, así que no creo que la traducción esté mal. Judith Butler en muchas ocasiones también ha llegado a afirmar que las etiquetas identitarias son normativas, son prescriptivas, es decir, no son solo descriptivas, no solo nos definen, no solo dicen lo que somos, sino que nos indican cómo debemos ser, hasta el punto de acabar regulando o constriñendo nuestro comportamiento, ¿no? Y precisamente por eso las problematiza, incluso, como decía antes, categorías que tenemos tan normalizadas y tan naturalizadas como gay, hetero, lesbiana, etcétera, ¿no? Y bueno, algo que también... ya está. Algo que también quería añadir es que Judith Butler, a diferencia de lo que probablemente mucha gente imagina, se opone a una concepción voluntarista del género, a la idea de que uno se levante y elija con deliberación qué género va a ser o tener, ¿no? Esto lo explicita en su artículo Critically Queer. Os pongo un extracto también traducido por mí. La mala lectura de la idea de performatividad de género consiste en creer que se afirma que el género es una elección, como ponerse ropa por la mañana. Creer que uno va al guardarropas del género y decide con deliberación qué género será hoy. Esa es una interpretación voluntarista del género, que presupone a un sujeto intacto, previo a su generización. El sentido de performatividad que yo pretendo transmitir es algo bastante distinto. ¿Qué está queriendo decir entonces con la idea de la performatividad de género? ¿Qué sería exactamente performar el género? Y aquí es donde creo que sí que es pertinente retrotraernos a los actos de habla de Austin, ¿no? Para no confundirlo con lo que intuitivamente entendemos por performance, ¿no? Interpretar un papel, una escenificación ficticia, artificiosa. Se refiere Butler a performativo en el sentido austiniano. Austin nos dice, básicamente, que los enunciados constatativos son aquellos a través de los cuales describimos la realidad, describimos hechos, describimos experiencias, describimos sensaciones, mientras que los enunciados performativos o realizativos, que siempre se había traducido como realizativo, ¿no? Es en la actualidad que se está diciendo performativo, serían aquellos mediante los cuales realizamos un acto a través de esos enunciados, ¿no? Son los llamados actos de habla. ¿Qué pasa? Que, bueno, Austin años más tarde
se retractó porque, en cierta manera, constatar, afirmar, negar, que es lo que hacen los enunciados constatativos, también son actos. Técnicamente todo lo que hacemos con el lenguaje son actos, así que al final la distinción está entre tipos de actos de habla, pero bueno, que yo creo que la diferencia de todas formas intuitivamente se entiende. Y la idea es que los actos realizativos o performativos tienen que inscribirse en un contexto determinado y seguir unas reglas determinadas para surtir un efecto determinado, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de una boda, si digo sí quiero, no solo estoy constatando que efectivamente deseo casarme con esta persona, sino que estoy firmando un contrato. Bueno, luego tengo que firmar un papel, pero se entiende en este sentido, ¿no? Cuando me disculpo con alguien, estoy haciendo algo más que constatar. Cuando si le pido a alguien que salga conmigo, estoy haciendo algo más que decirle quiero estar contigo. Y si esa persona me responde que sí, está haciendo algo más que decir sí, me apetecería, sino que de alguna forma se está firmando una especie de contrato, ¿no? Entonces, un poco lo que Butler pretende decir, intercambiando lenguaje por prácticas y relaciones sociales, es que la feminidad y la masculinidad son performativas en el sentido de que no son hechos ya dados, no son esencias, sino que son algo que se hace, algo que se adquiere a través de la repetición de actos, de rituales, de castigos que sufrimos, ¿no? Entonces prosigue. El género es performativo en tanto que es el efecto de un régimen regulador de diferencias en el cual los géneros son divididos y jerarquizados, constreñidos. Las constricciones sociales, los tabúes, las prohibiciones, las amenazas de castigo operan en y aseguran la repetición ritualizada de normas. No hay un sujeto que preceda a esta repetición de normas. Al mismo tiempo que esta repetición crea el efecto de una uniformidad de género, un efecto estable de masculinidad y feminidad, produce y desestabiliza al sujeto también, pues el sujeto solo se vuelve inteligible en sociedad y para sí como miembro de esa sociedad a través de la matriz del género. La traducción vuelve a ser mía, pero por eso he añadido alguna cosa que permitía. O sea, no es 100% literal la traducción, pero he intentado que sea lo más precisa posible. La teórica marxista italiana Cinzia Arruzza se refiere a la performatividad de Butler también en estos términos. Dice, en Butler la espacialidad del género, a saber, su inscripción en el cuerpo, no es sino temporalidad social constituida, en otras palabras, actos sociales realizados en el pasado. Butler niega que el género sea un hecho, insistiendo en que el género se constituye constantemente mediante la repetición de actos a lo largo del tiempo. Entonces, lo que entiendo en buena medida que Butler pretende transmitir con la idea de la performatividad del género es que de alguna forma escenificamos constantemente la feminidad o la masculinidad a través de ciertas prácticas, de ciertos rituales, de ciertos movimientos, de ciertos comportamientos estandarizados y que es imitándolos, emulando muchas veces a quien hemos tomado como referente, ¿no? Como aprendemos y vamos interiorizando el género y acabamos convirtiendo estas formas de hablar, estas formas de modular la voz, de caminar, de sentarnos, de relacionarnos con el resto, de relacionarnos con nuestro cuerpo en parte de nosotros. Es decir, estos actos que se van repitiendo, al final se acaban solidificando, se acaban convirtiendo en parte de nosotros, ¿no? Y aprendemos también a sentir como una especie de necesidad imperiosa de ajustarnos a ciertas normas, a ciertas exigencias, a ciertas expectativas con tal de poder ser validados, ¿no? Como masculinos, como femeninas, ¿no? En muchos casos, para hacer frente a la amenaza implícita o explícita de violencia, de ridículo o exclusión social, que es lo que normalmente... ¿Qué? Si desafiamos estas normas, en otros casos es todo lo contrario, ¿no? En otros casos incluso llegamos a exponernos a sufrir formas de violencia o a tolerar ciertas formas de violencia con tal de obtener esa validación externa, ¿no? Entonces, la idea es esta, que estos comportamientos ritualizados acabarían con el peso de la repetición convirtiéndose en automáticos, ¿no? Desde aquellos efectos más superficiales, como ya digo, formas de moverse, de modular la voz, manerismos, formas de expresarse en privado o de expresarse en público, hasta formas de relacionarse con el resto, ¿no? Y con el propio cuerpo o el rol que uno adopta en sus relaciones interpersonales, ¿no? Las autoexigencias que uno puede interiorizar, pero la idea es que serían aprendidos y serían adquiridos, no son algo que esté ya
de por sí. Entonces, ahora entramos en la sección en la que voy a intentar establecer algunas distinciones entre transmedicalismo versus teoría o estudios queer versus marxismo queer versus liberalismo, identitarismos trans versus reacción trans-excluyente. Bueno, creo que al final... Vale, no, perdón, me corrijo, porque al final sobre marxismo queer y sobre liberalismo, identitarismos trans, hemos decidido que va a hablar más Cira, con lo cual yo voy simplemente a intentar comparar algunos de los presupuestos del transmedicalismo versus lo que realmente defienden muchas autoras y muchos autores, bueno, queer. El transmedicalismo, que casi siempre se confunde en redes con la teoría queer, nos viene a decir que las diferencias observables en los cerebros de personas asignadas mujer y personas asignadas hombre se corresponden con o explica, ¿no?, las diferencias en los patrones de comportamiento generizados. Esto es lo que muchas veces también se denomina neurosexismo, ¿no? Existen cerebros azules y cerebros rosas. Algunas personas reproducen comportamientos que no se alinean con su sexo-género, pero según el transmedicalismo esto es porque, pese a habitar un cuerpo generizado como masculino o femenino, son esencialmente, ya sea porque su cerebro es femenino o masculino o su alma es femenino o masculino, son esencialmente femeninos masculinos. Es decir, que la feminidad y la masculinidad no serían para las personas que defienden el transmedicalismo meros constructos o determinaciones históricas o efectos o productos de relaciones sociales, sino que serían una esencia, algo innato. Como cuenta Sandy Stone en su manifiesto posttransexual, cuando se crearon las primeras clínicas de reasignación, muchas personas trans reproducían estos relatos en la línea de un día me puse un vestido y de repente supe que siempre había sido trans, o lo supe desde el momento en que nací, porque sabían que era lo que se esperaba que dijeran, porque sabían que era lo que tenían que decir para obtener un determinado diagnóstico que les permitiera acceder a estas operaciones que querían. Evidentemente, claro, tomados at face value, tomados como a primera vista, estos testimonios podrían dar a entender que el hecho de querer experimentar con aquello que se ha atribuido históricamente a las mujeres es lo que de alguna forma te convierte automáticamente en mujer, ¿no? Y que de aquí se seguiría, por supuesto, que si no eres tradicionalmente femenina, dejas de ocupar la categoría política mujer, dejas de poder identificar como misoginia la violencia que sufres y deja de tener sentido que te organices políticamente con mujeres, ¿no? Y creo que esto fue en un primer momento. Seguramente influyeron otras cosas, pero tengo la sensación de que eso fue en un primer momento lo que preocupó a muchas de las feministas radicales de la época, fue esa potencial disgregación o difuminación. Lo que les da miedo, creo, es la inestabilidad del sujeto político mujer, pero es que realmente creo que nunca ha sido estable. Es decir, que esa mujer universal a la que se invoca es hasta cierto punto un mito eurocéntrico y un mito clasista, ¿no? Y esto es algo que también les han reprochado desde feminismos postcoloniales. Bell Hooks, en su texto Mujeres Negras, dar forma a la teoría feminista, nos dice: si bien resulta evidente que muchas mujeres sufren la tiranía sexista, hay pocos indicios de que este hecho forje un vínculo común entre todas las mujeres. Hay muchas pruebas que demuestran que las identidades de raza y clase crean diferencias en la calidad, en el estilo de vida y en el estatus social que están por encima de las experiencias comunes que las mujeres comparten. Y se trata de diferencias que rara vez se trascienden. No lo sé, yo creo que podemos validar experiencias e identidades y aún así seguir siendo conscientes de cómo se nos percibe socialmente y de cómo esto en mayor o menor grado también informa las clases específicas de violencia y discriminación que sufrimos, ¿no? Reconocer, por ejemplo, que un hombre trans que aún no tenga passing o que no vaya a tener passing y que en algunos ambientes o en algunas circunstancias pueda llegar a ser leído y percibido como mujer butch, por ejemplo, seguirá sufriendo en ese momento misoginia y violencia correctiva y no gozará de ventajas sociales que, por ejemplo, yo no tenga, no tendrá esos privilegios, ¿no? Y creo que una cosa, reconocer lo segundo, no tiene por qué implicar invalidar nada, ¿no? Ira publicó un artículo no hace mucho precisamente problematizando estas narrativas del descubrimiento y la cuestión es que no lo sé, creo que
La diferencia es que muchos discursos actuales omiten la parte de cuerpo equivocado, pero sí que hablan de las identidades, del ser hombre, del ser mujer, incluso del ser no binario, que en un primer momento habría nacido como algo muy antiesencialista, ¿no? Como una esencia, como algo que se posee y desde siempre, ¿no? Y entiendo que esto es una reacción a que se hayan invalidado estas identidades, es como un mecanismo de defensa, pero Ira muchas veces lo ha comentado y también lo va a comentar en su sección. Es más constructivo quizás ir en la línea de ocupo una posición social X feminizada. Hablo en estos términos simplemente para evitar un lenguaje que sea muy naturalizador o referirme al género como una esencia y no como una relación social. Porque he aprendido a pensarme y relacionarme con el mundo de formas que desafían y desestabilizan el sistema sexo-género y por eso sufro violencia correctiva, ¿no? Entonces, el racismo transexcluyente vendría a decir, por lo general, evidentemente, tampoco estoy muy al día de cómo está ahora mismo el discurso, pero yendo un poco a los orígenes, vendría a decir que la identidad es socialmente mediada y construida, también como dirían las queer, pero que el género, esto también lo dirían los queer, se asigna en función de la capacidad reproductiva y por ello solo desde su punto de vista, las personas que tengan X caracteres sexuales reproducirán X roles y comportamientos generizados, ¿no? Que han interiorizado y asimilado como propios a través de este proceso de socialización diferencial o de género. Es decir, que consideran que solo siendo asignada mujer puedes llegar a socializar como o ocupar esa categoría y consideran que afirmar lo contrario sería como decir que el ser mujer es un sentimiento o una sensación, ¿no? A grandes rasgos, ese sería el punto de partida. Tengo la sensación a veces de que lo que ocurre es que hay algunas feministas radicales que precisamente porque buscan rebelarse contra los mandatos de la feminidad obligatoria, la sumisión, la complacencia, la obediencia, la apariencia niñada, delicada, los rituales de acicalamiento, ¿no? La supervisión y monitorización corporal, ¿no? La depilación, el arreglarse, todo eso, se consideran a sí mismas sujetos neutros, se consideran a sí mismas sujetos sin género, sin identidad de género, porque creen que afirmar lo contrario implicaría abrazar de buen grado estos roles y expectativas que estaba describiendo, ¿no? Convertirlas en una parte crucial de su personalidad y les suena a naturalizar la propia opresión y por eso se piensan como sujetos a los que simplemente se les está imponiendo y prescribiendo desde fuera una determinada conducta generizada, la asunción de unos determinados roles, ¿no? Se consideran sujetos a los que simplemente se ha dañado psicológicamente para que se autosaboteen. Síndrome del impostor, indefensión aprendida, etc. Pero realmente no parece que conciban su relación con el género como algo que se puede vivir en algunos momentos como más allá de una relación de oposición y violencia constante, ¿no? Pero al mismo tiempo, la sensación que tengo es que parece a veces que algunas hacen suyos y naturalizan los efectos más positivos de esa socialización en el género, en la feminidad, ¿no? Por ejemplo, esa, por lo general, y en términos estadísticos, ¿no? Mayor empatía o sensibilidad, esa mayor destreza o capacidad de regulación emocional, esa mayor capacidad para exhibir la propia vulnerabilidad, para identificar, detectar y verbalizar pues, procesos emocionales complejos, esa supuesta, porque esto ya es un poco más mitológico, esa supuesta intuición femenina, la conexión con la naturaleza, ¿no? Que esa también es una asociación como muy clásica de la mística patriarcal, específicamente con la luna, ¿no? Creo que lo que ocurre muchas veces es que optan por centrarse en el cuerpo, en esos caracteres sexuales, para tratar así de centrarse en lo tangible e inmanente, ¿no? Entienden que eso es lo material, cuando las relaciones sociales también son materiales, ¿no? Y evitar los esencialismos y la metafísica, pero eso da pie a otros problemas, porque por un lado se presenta la opresión como algo ahistórico y que radica en la corporalidad misma, y luego además se acaba conservando en muchas ocasiones e incluso reforzando los significados que han impregnado ese cuerpo, porque ningún cuerpo de entrada es leído como algo neutral. Al final acabas volviendo al género. Por eso
se puede decir en ese sentido que el sexo es un constructo, en el sentido de que no vemos los caracteres sexuales como algo privado de significado, sino que ya imbuimos de significados a esos caracteres, ¿no? Y tengo la sensación de que lo que ocurre es eso, que se acaba volviendo al género, pero sin ser consciente de que se está volviendo al género y esencializándolo, ¿no? Es decir, se abrazan muchos productos de esa socialización en la feminidad, de esos aspectos o esos productos que en sí mismos pueden ser positivos y constructivos, como he dicho antes, ¿no? Pero esencializándolos y concibiéndolos inconscientemente como una especie de verdadera naturaleza de la mujer, como una identidad genuina prepatriarcal. ¿Y qué ocurre? Que no existe una verdadera identidad de la mujer anterior a las relaciones patriarcales, solo hay relaciones patriarcales, que eso en sí mismo también es muy problemático, pero lleva siendo problemático desde los inicios del feminismo, no es algo nuevo, ¿no? El problema del sujeto siempre ha estado ahí en este sentido y de hecho ha atravesado a toda la filosofía contemporánea. ¿En qué sentido? Si mi subjetividad es como el resultado de un entramado de relaciones que escapan a mi control, ¿en qué sentido yo entonces tengo agencia si estoy pensando desde esta subjetividad que es una falsa conciencia, ¿no? Este problema ha existido desde siempre. En todo caso, creo que lo que ocurre es que hay luces y sombras en esa feminidad social e históricamente construida y contingente, y hay aspectos de la misma con la que prácticamente todas las mujeres entramos en conflicto, pero hay otros que ya son indisolubles o inextricables, ¿no? de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser y hacer, y a los que incluso podemos estar apegadas. Y por supuesto es una relación muy contradictoria, es una relación de amor-odio. Entonces, por eso me parece especialmente complejo analizar esta cuestión, ¿no? Butler y las primeras feministas lo que vienen a decir es que, igual que en este sentido sí que coincidirían con las transexcluyentes al decir que nadie nace con esencia masculina ni femenina, ¿no? Y que la identidad es socialmente mediada y construida y que el género sí se asigna en función de la capacidad reproductiva. Aunque, como digo, la categoría de sexo sí que es un constructo social en el sentido de estar muy informado por el género, o sea, estar muy impregnado de connotaciones y asociaciones, ¿no? Y esto evidentemente también afecta mucho a las personas intersexuales, porque es como, oh, madre mía, no podemos concebir que una persona no se ajuste, ¿no? Y la idea es que todos los sujetos, todos, aprenden el género y aprenden a verse y a pensarse y a relacionarse con el mundo a través de la imitación y la repetición. En este sentido, entonces, ser hombre o mujer no sería ni un sentimiento ni una esencia innata, pero sí una identidad en este sentido, en el sentido de que es algo que se va desarrollando, aunque sea culturalmente construido. Entonces, la narrativa del cuerpo equivocado, por tanto, sería bastante incompatible con lo queer, precisamente porque presupone que cuando hay disidencias, cuando hay disconformidades de género, estaríamos ante la presencia de una esencia o cerebro femenino que se encuentra habitando un cuerpo sexuado, generizado como masculino o viceversa, ¿no? Y otra cosa no, pero para los postestructuralistas que influyeron profundamente en los estudios queer no hay esencias, sino identidades socialmente construidas, por lo que ningún cuerpo puede estar equivocado, porque ningún cuerpo está esencialmente ligado a ningún significado, sino que esa ligazón es convencional, es cultural, y esto no significa que no se comprendan las razones por las que, tal y como están las cosas, alguien pueda desear transicionar, sino que no se considera que ese cuerpo estuviera equivocado, que la raíz de esa disconformidad radicara en el propio cuerpo, se originara en el cuerpo mismo, con independencia de todas las formas y relaciones sociales, sino que esa disconformidad tiene que ver con una serie de asociaciones, connotaciones, significaciones sociales que son contingentes y que son convencionales, pero eso no quita que pueda esa disconformidad materializarse en una inconformidad o disconformidad corporal, ¿no? La idea básicamente, entiendo, es que la socialización en el género es un espectro más que una dicotomía perfectamente delimitada, y todos somos más o menos disidentes o inconformistas, todos chocamos con algunas expectativas, aunque haya tendencias generalizadas, nadie socializa exactamente de la misma forma que otra persona, y por ello es perfectamente comprensible que pueda haber excepciones, brechas, disidencias, ¿no? Casos en los que el individuo no aprenda a relacionarse con el mundo o no construya su autoconcepto y su identidad como se espera de él. Y bueno, hasta aquí mi sección. Ahora le voy a dar
el relevo a Ira y ya que ella se explaye todo lo que se tenga que explayar a partir de algunas de las distinciones que yo ya he establecido. He perdido... ¿Estáis ahí? ¿Ira? Sí. Sí. Vale, Ira. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, Vale, te oye muy bien. te oye. Vale, pues en primer lugar, pues muy buenas tardes, compañeras. Muchísimas gracias por invitarnos. Es un placer poder hacer esta charla con mi amiga y compañera Aime, que somos un poco como Pili y Mili. También mandar un besazo enorme Zipizape. a mi compañera. Mandar un besazo enorme a mi compañera Vanessa, que al final no ha podido asistir. No. Porque, bueno, aunque no esté presente, ella sabe que se encuentra en todas mis palabras porque ante todo es una maestra. Quería comenzar con un breve inciso diciendo que, bueno, hoy aquí estamos teniendo debates que son complejos y que muchas veces versan en torno a vidas de personas muy vulnerables. Y como somos marxistas y entendemos que la conciencia emana de la vida, podemos entender que no todas las personas que se enfrentan a situaciones traumáticas de supervivencia y violencia pueden de alguna manera permitirse poner a debate sus identidades y sus vidas de una manera tan serena como la que hoy aquí pretendemos. Entonces también quería hacer un llamado como izquierda que somos a esa transformación de las condiciones materiales que puedan permitir a cada vez más personas trans pensarse críticamente y en última instancia más libres. Dicho esto, yo lo que pretendo con mis secciones de hoy es recuperar una tradición que es la tradición del movimiento transgénero y el movimiento transfeminista, replanteándolos como una alternativa a todos los debates que hoy en día se están dando y como veremos cómo estos textos, algunos ya han sido mencionados por Aime, no tienen absolutísimamente nada que ver con lo que se está planteando a día de hoy y de hecho son superadores de muchísimas de las contradicciones que nos encontramos. Si bien es cierto que no todo lo que voy a exponer tiene por qué ser necesariamente mi punto de vista, yo me sitúo más en el marxismo queer, pero creo que estos son de alguna manera las genealogías que nos van a permitir desentrañar algunas de las problemáticas actuales que nos afectan como izquierda y como feministas que creemos en la vida de las personas trans. En primer lugar, tendríamos que entender que la lucha de las personas trans ha estado atravesada históricamente y sobre todo en torno al siglo XX por la figura de la tutela, que es una figura que verdaderamente está en disputa en todos los debates actuales, si debemos o no tutelar a las personas trans. También un poco en torno a esa idea que mencionaba Aime de la falsa conciencia. La tutela ha estado presente pues, en las leyes estadounidenses que obligaban a las personas disidentes a llevar 3 prendas de su mismo sexo, en la ley franquista de registro que obligaba a las personas trans que querían cambiar su nombre a un informe y una inspección forense, en el propio test de la vida real que obligaba a las personas trans a vivir su vida durante 2 años sin ningún tratamiento, justificando que son quienes de verdad decían ser. Y uno de los marcos con los que me gustaría comenzar es el de comprender que la tutela nos aleja de una perspectiva transformadora. Tutelar los cuerpos nos hace poner el foco en el individuo y no en las relaciones sociales que fluyen a través de los mismos. Y precisamente individualizar es desclasar. Si entendemos desclasar como separar una cuestión social de las relaciones de producción que se están dando en un momento histórico dado. Así que siento yo decirles a los compañeros obreristas de la izquierda reaccionaria que la tutela no puede ser sino una figura reaccionaria que ignora que hay relaciones sociales que deben ser transformadas y no cuerpos que deben ser castigados y humillados. Dicho esto, es esencial partir de este punto de partida a la hora de hablar del movimiento transgénero y transfeminista, que como comentaba mi compañera, se origina en los años 90, porque es un movimiento que se origina rompiendo con las tutelas que se le habían impuesto a las personas trans. Tiene que ver con la toma de palabra de una serie de corporalidades que han sido silenciadas históricamente y del cuestionamiento mismo de que devenir trans sea una patología individual, sino que es un espacio desde donde podemos interrogar una serie de relaciones sociales, en concreto los mecanismos sociales coercitivos del género. Así, el movimiento transfeminista en los Estados Unidos queda
embarazado de una política que pudiera parecer de alguna manera contradictoria, que es una mirada de quemarropa al identitarismo, pero a la vez un compromiso con que nadie vuelva a escribir las páginas de nuestros diarios, una toma de palabra. Pero no es una mera toma de palabra, sino que es una toma de palabra que se vuelve un arma contra el orden establecido, como veremos a continuación. Por ello, podríamos incluso utilizar la metáfora de que el movimiento transgénero es la lucha política de aquellas personas que consiguen escapar de los psiquiátricos, de las unidades de género, y que no se conforman con escapar, sino que deciden reencontrarse con sus psiquiatras y devolverles la palabra y hacerles ver que los tratamientos que estaban llevando consigo no estaban buscando su bienestar, sino que estaban institucionalizando unas relaciones sociales conservadoras y que eran totalmente fundacionales al capitalismo. Entonces, partiendo de aquí, yo voy a comenzar en torno a 3 textos, algunos de ellos ya han sido mencionados. El que podría considerarse como el primer texto en torno a la experiencia trans política escrito en primera persona es el Manifiesto Post-Transexual de Sandy Stone. Como comentaba Aime, el propio título ya está demarcando una ruptura con la tradición medicalista que silencia las vidas de las personas trans. Es post-transexual. Y como breve anécdota contextual, este texto es una respuesta a... ¿Se me oye bien? Vale. Sí. Este Creo que alguien ha quitado el... Vale. Este texto es una respuesta a las tesis de una feminista radical con particular inquina a las mujeres trans, que es Janice Raymond, que escribió un panfleto reaccionario llamado El imperio transexual, la creación del she-male, siendo she-male una suerte de despectivo a las personas transfemeninas. Esta tesis, de alguna manera, se podría entender como fundacional a lo que hoy serían algunos de los discursos que conciben a las mujeres trans como chivos expiatorios del feminismo. Es un texto verdaderamente deshumanizante en el que se habla de las mujeres trans como prácticamente desde la ciencia ficción generadas en laboratorios del patriarcado que vienen dispuestos a acabar con el sujeto de las mujeres. Y en cierto gesto de ironía, Sandy Stone llamó su respuesta a su manifiesto post-transexual El imperio contraataca. Creo que recuperar el texto del Imperio contraataca, el manifiesto post-transexual, es esencial en los debates que nos plantea el presente. Este texto es un texto que rompe para siempre con todas las tutelas y que viene a decir una frase tan dura como lapidaria, que es: el objetivo del transexual es desaparecer. Sandy señala con el dedo a todas las instituciones transmedicalistas y asegura que no se está cuidando por el bienestar de las personas trans, sino únicamente por borrar todas las pruebas posibles que las vidas trans levantan sobre un sistema de género opresivo. En otras palabras, que la transexualidad es el mecanismo que tiene la sociedad capitalista para que las vidas trans no sirvan como interrogante, no sirvan como mensajera de que algo no está encajando en torno a la feminidad y la masculinidad en la sociedad. Y para ello cuenta una anécdota, un poquito cutre, pero que es muy esclarecedora. Y ella se sitúa en las unidades psiquiátricas de Casablanca, donde se estaban realizando operaciones quirúrgicas las mujeres trans. Y dice que una de las narrativas del transmedicalismo era que las mujeres trans no podían vivir en paz con su sexualidad hasta que hubiesen extirpado su pene. Y ella cuenta cómo en Casablanca existe una práctica clandestina que se conoce como retorcer el pollo, que consiste precisamente en la masturbación de estas mujeres transfemeninas previa a sus operaciones, demostrando que lo que dice el transmedicalismo no es la verdad sobre las personas trans, sino que es lo que se les está imponiendo para poder resultar personas cómodas a ese sistema sexogénero. Aparte de este manifiesto post-transexual que llamaría la visibilización de las personas trans a decir sí, efectivamente soy trans y no es cierto que me pusiese
los tacones de mi madre. Y sí, sí es cierto, pero ¿qué más da? Lo que estamos diciendo es que somos personas que vivimos nuestra disidencia y tenemos también derecho a una vida con libertad. Otro autor clave para comprender este marco será Leslie Feinberg. Leslie Feinberg, en 1994, publica un panfleto militante que se llama Liberación Transgénero, una lucha a la que ya le ha llegado el momento. En este panfleto, Leslie, frente a todos los reduccionismos que se presentan en torno a la política transgénero, sienta una tesis que debe ser informe y brújula de nuestras políticas aún a día de hoy. Dice: la opresión institucionalizada de las personas trans no siempre ha existido. Surgió con la división de la sociedad entre explotadores y explotados. Es decir, por un lado, Sandy Stone señala que los tratamientos de transexualidad no están buscando el bienestar de las personas trans. Por otro lado, Leslie Feinberg señala que el único bienestar que se está buscando es el de la sociedad clasista, que el único beneficiario político de esta discriminación es la clase capitalista. Y concretamente en este panfleto, Leslie también añade la primera definición de transgender y lo plantea como aquellas personas que plantean un reto a las fronteras artificiales construidas por el hombre, entre comillas, lo pone entre comillas, del género. Y como ha comentado antes mi compañera, que aquí estamos haciendo referencia a Celia Amorós, conceptualizar mal es politizar mal. Y quiero que nos centremos en cómo esta definición de Leslie no habla de individuos y no habla de cuerpos equivocados, habla de relaciones sociales, habla de fronteras coercitivas. Del mismo modo, Leslie respondía en 1993 en una entrevista de la revista Transisters, cuando le preguntaban de qué manera la política transgénero podía aportar al feminismo y a la lucha anticapitalista, diciendo: hay muchas maneras de ser hombre o mujer, pero no hay muchas maneras que les estén permitidas a cada género. Por tanto, conlleva mucha valentía para la comunidad disidente de género ser visibles y decir: miradnos, estamos desafiando todo aquello que se nos dijo que era parte de la naturaleza. Y cuanto más lo desafiemos, cada vez más gente tendrá que mirar a su alrededor y decir: ¿de dónde saqué estas ideas? ¿Quién me las enseñó? Y sobre todo, ¿por qué? Quiero sobre todo que vayamos entendiendo cómo el marco transgénero y transfeminista lo que plantea son interrogantes a marcos conservadores y a marcos naturalizados. Asimismo, el tercer texto en el que yo quería entrar de esta tradición transgénero norteamericana es Mis palabras a Víctor Frankenstein sobre la aldea de Chamonix de Susan Stryker, uno de mis textos favoritos y que también, si bien es más denso, considero importantísimo recuperar. Susan Stryker reescribe un escenario de la novela de Mary Shelley, que para quien no la conozca es una obra de arte de la literatura feminista radical, en la que la criatura aprende a través de la literatura de las lenguas romance y conoce el lenguaje de su creador. Y en un momento dado tienen una audiencia en una aldea de Suiza y se enfrenta a su creador, a Víctor Frankenstein, echándole en cara su propia creación. Susan Stryker utiliza esta misma metáfora para precisamente llevar a la praxis esa metáfora que anteriormente comentaba del paciente trans que se escapa pero después retorna al psiquiatra para interrogarle. Susan Stryker retoma la palabra, se dirige a sus psiquiatras y las palabras que dice son verdaderamente rompedoras con cualquier tradición trans que existiese hasta ese momento. Y concluye: escuchad mis palabras y también descubriréis las suturas y costuras en vosotros mismos. Lo que está diciendo Susan Stryker en este maravilloso texto es: no sois tan cis como os creéis. Y si nos escucháis, aprenderéis a ver cuáles son las relaciones sociales que están castigando ciertas formas de ser y os están haciendo creer parte de la naturaleza a costa de nuestra violencia.
Así entendemos que tanto el marco transgénero como el marco transfeminista no hablan de personas trans, sino que buscan, hablando un poco en plata, la disidencia trans que anida en todas nosotras, pero que el sistema capitalista está castigando. Buscar cuáles son esos procesos sociales que están haciendo que los niños, que las niñas no puedan ser libres, que no puedan surgir disidencias. Así es como llega al Estado español a partir del año 2006 el transfeminismo. Y concretamente quiero recuperar las palabras que emplea Míriam Solà en su ponencia junto con Miquel Missé en las Jornadas Estatales Feministas de 2009 en Granada, que se tienen que entender como un punto de inflexión del movimiento transfeminista en el Estado español. La fortuna del movimiento transfeminista es precisamente que no habla de quién eres, sino por qué horizonte estás luchando. Y por tanto, es por ello por lo que es tan clave recuperar esta tradición para nuestros debates presentes. También quisiera hacer un inciso, porque veo cómo desde determinadas tribunas del feminismo radical se plantea que, mientras que para las feministas radicales el género es un sistema de opresión, para quienes estamos más a favor de las políticas queer o transfeministas, el género es una identidad más. Bueno, personalmente no sé a qué viene tal deshonestidad intelectual ni qué necesidad hay de que auténticas filósofas se hagan semejantes trampas al solitario. Así que quiero traer la forma en la que Míriam definió género para el transfeminismo en 2009. Como un dispositivo de poder que impone de forma rígida, violenta y jerarquizada las categorías de hombre y mujer, masculino y femenino, con el fin de producir cuerpos que se adaptan al orden establecido. Como un sistema de opresión que sí afecta directamente a otros individuos o grupos que el feminismo tradicionalmente no ha incluido. Como veis, esto de que para nosotras el género no es un sistema de opresión no es honesto. Yeah. Tiene más pluma que una cacatúa. Y precisamente en torno a este debate que no es nuevo del borrado de la mujer, ya decía Míriam Solà en esa ponencia. Claro que puede hablarse de las mujeres y por motivos feministas vamos a hablar de las mujeres y vamos a seguir hablando de mujeres. Lo único es que la categoría mujer, sin volverse inútil, va a ser sometida a una crítica donde vamos a investigar y a cuestionar cuáles son las operaciones excluyentes que ella misma conlleva. Y precisamente es en estas jornadas en las que se firma un manifiesto colectivo, que es el Manifiesto para la Insurrección Transfeminista, del que he sacado un pequeño parrafito para que entendamos cuál es ese marco, que dice: ya no nos vale con ser solo mujeres. Si no aprendemos que la diferencia hombre-mujer es una producción cultural, al igual que lo es la estructura jerárquica que nos oprime, reforzaremos la estructura que nos tiraniza, las fronteras hombre-mujer. Todas las personas producimos género, produzcamos libertad. Hasta aquí vendría a ser los puntos genealógicos que yo quería recuperar para poder contextualizar cómo salir de estos impases que hoy nos plantea la lucha. Y ahora quiero entrar ya en la parte de propuestas políticas. Vengo a hablar del identitarismo y de las lógicas identitarias como un síntoma del propio capitalismo. Pienso firmemente que el identitarismo es un obstáculo a los puentes transformadores entre las luchas trans y feministas. Y pienso que es un síntoma de la incapacidad para imaginar futuros radicales y transformadores. Así, siempre que me dirijo al movimiento feminista, me gusta decir, frente a la retórica que presenta a las transfeminidades como quintacolumnistas de la emancipación de la mujer, que la formación de chivos expiatorios es un caballo de Troya del sistema capitalista en la lucha por imaginar otros futuros posibles, comunes y comunizadores. Y que es el propio sistema capitalista con sus lógicas el que no nos está dejando soñar mucho más allá y el que nos hace delimitar sujetos sólidos que necesitan patrullar constantemente sus fronteras. Así, la filósofa Wendy Brown plantea lo que es la teoría de los sujetos agraviados,
que nos es de extrema utilidad a día de hoy, que dice: ¿por qué el sujeto político de una lucha tiene que ser subjetivado en torno al agravio, en torno a las experiencias de dolor? Es decir, ¿por qué el sujeto político de la lucha feminista tiene que ser quien sufre la opresión machista, patriarcal, misógina? ¿Y qué tipo de política estamos haciendo cuando lo que nos subjetiva es necesariamente doloroso, en torno al miedo? Que esto ya es otra cuestión, pero yo creo que además es un puente a una deriva de lógicas punitivistas que no dejan de ser un refuerzo del orden burgués. Pero Wendy Brown nos dirá, ¿por qué no el sujeto político de una lucha es todas aquellas personas que están dispuestas a luchar por un horizonte común y transformador que corresponda con los ejes de esa lucha? Y creo que tenemos que escuchar mucho más a Wendy Brown a día de hoy. Y la filósofa Clara Serra me enseñó un texto de Celia Amorós, que para quien no la conozca es una feminista de la igualdad del Estado español, de alguna manera podría entenderse como la maestra filosófica de algunas autoras relevantes que hoy pertenecen a la reacción transexcluyente, como serían Amelia Valcárcel o Ana de Miguel, que en este texto rebatía la noción de performatividad de Judith Butler e incluso le daba la razón en los años 90. Y decía, efectivamente, hay un problema con la categoría mujer como representación. Y decía, en torno a la cuestión del sujeto: es cierto que delimitar ese sujeto conlleva un proceso excluyente. Y es cierto que tampoco sé hasta qué punto me es deseable la necesidad de delimitar mi sujeto. Y agregaba, pero es que el hecho mismo del feminismo impugna la muerte del sujeto. En otras palabras, mientras haya huelgas feministas, mientras haya asambleas feministas, mientras haya reivindicaciones contra las violencias patriarcales, hay un sujeto político de la lucha feminista, y la necesidad de delimitarlo, más allá de lógicas punitivistas y reformistas, es totalmente nefasto. Únicamente, cuanto más nos centremos en patrullar las fronteras de los sujetos, menos nos estaremos centrando en cuáles son nuestras propuestas de transformación social, en cuál es nuestro programa político. Partiendo de ahí, esto quiere decir que también están operando lógicas identitarias en nosotras cuando entendemos que el sujeto político de unas políticas feministas tiene que pivotar necesariamente en torno a la categoría mujer. Y yo planteo, ¿por qué nuestro sujeto político de un futuro feminista no pivota en torno a una izquierda transformadora, anticapitalista y que haga frente a las crisis ecológicas del capital? Por ejemplo, ¿por qué tiene que pivotar en torno a distintas identidades? Y esto no quiere decir que no podamos aprender, y aprenderemos de las experiencias de opresión y de escuchar en primera persona. Lo que quiere decir es que creo que tenemos muchísimo por ganar poniendo la política en el centro y trascendiendo las identidades, y más en un espacio como es esta organización, que es Izquierda Unida. Y así es como yo quería entrar en puente en mi último punto. Al final hay que entender que la crítica a la identidad se esté utilizando para excluir a día de hoy, esta no lo convierte ni en inherentemente excluyente ni en inherentemente violenta. De hecho, es necesaria para poder trascender sujetos políticos rígidos que no nos dejan construir luchas muchísimo más inclusivas. Y llegando a mi última propuesta, que es la izquierda como sujeto político de una lucha trans y feminista. Dice Clara Serra que lo trans viene a poner en crisis la nitidez de las fronteras entre el hombre y la mujer, y esto sin lugar a dudas nos plantea retos a la izquierda política. Quiero que pensemos cuál puede ser nuestro papel como personas de izquierda, como personas que estamos soñando con un mundo nuevo, a la hora de poder articular estas luchas como son la trans y la feminista. No sin dejar de decir que para mí la senda común no está en los marcos del sistema capitalista. Y por supuesto no están las tutelas reaccionarias. Yo pienso, como frase bonita, que las posibilidades de dejar atrás estas fracturas que nos deshumanizan y que acaban con la solidaridad
están en todas aquellas personas dispuestas a llorar las vidas no lloradas y de ese llanto poder construir un nuevo mundo. Para mí ese camino donde unirnos las mujeres, las disidencias trans, es en ese sendero utópico de una lucha de pan y rosas, una lucha contra el capital, con mucha solidaridad en nuestra mochila y con un paraguas de cuidados de contrabando para cuando lleguen las tormentas, que llegarán porque el sistema capitalista hará todo lo posible por seguir dividiéndonos a las oprimidas. Y ya como último punto, quiero recuperar una cita que enarbolaron las compañeras de Alea Siú hace unos añitos y que me parece preciosa, que dice: hay orgullo cuando nuestros cuerpos transforman sistemas enfermos. Muchas gracias.